Buenos días muchachos, bienvenidos nuevamente a clase. Bendiciones para todos. Vamos a comenzar esta clase de hoy hablando de funciones polinómicas. Una función, diremos que una función es polinómica cuando su representación algebraica es un polinomio de la forma x sub 0 más x sub 1x más x sub 2x sub 2 y así sucesivamente, donde k, que es el coeficiente de cada una de las variables que hemos tenido aquí, es un número real cualquiera. Si notamos, el grado del polinomio nos lo da el exponente de x. No aparece x en el primer término, quiere decir que su exponente es 0 y será un polinomio de grado 0. En el segundo término aparece x elevado a la 1, es decir, que el polinomio llega hasta aquí, será una función de grado 1, si llega hasta x cuadrado será de grado 2, si llega hasta x al cubo será de grado 3 o cúbica, y así sucesivamente. La gráfica de las funciones de grado 0 y de grado 1 son líneas rectas, y la gráfica de funciones de grado 2 o cuadráticas, como las conocemos comúnmente, son parábolas. Ese es el objeto de la clase de hoy, pero es importante que tengamos en cuenta cómo reconocemos una función polinómica de grado superior. Entre mayor sea el grado de la función, es decir, más compleja será la curva. Pero debemos tener en cuenta que la gráfica de las funciones polinómicas siempre serán líneas curvas continuas. Ojo, exceptuando la función lineal. Si estamos hablando de las de grado mayor a grado 3, serán siempre curvas continuas, es decir, no encontraremos saltos en ellas, no encontraremos quiebres en ellas, no encontraremos vértices en ellas, y les he querido mostrar en estas 4 funciones que tomé de este lugar de la web la diferencia entre una función que no es polinómica y unas que sí son polinómicas. Como podemos ver en la primera gráfica, aquí hay un quiebre, por eso enseguida podemos asegurar que la función que está representada aquí no es polinómica. En la segunda podemos ver que aquí hay un vértice, aquí lo han llamado esquina, aquí hay un vértice y aquí hay un punto máximo que han llamado cúspide, por eso esta función tampoco es polinómica. Pero vemos este tercer ejemplo, que es una función curva que tiene intervalos de crecimiento y decrecimiento, pero es lisa, es decir, no tiene saltos bruscos. Esta función es la representación de una función polinómica. Es más, esta función es de grado 4. Y esta que tengo acá también es una curva lisa y continua, no tiene brincos ni interrupciones. Esta es una función polinómica y podría decirle que es de grado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuestra clase de hoy vamos a hablar de 2 tipos de ellas, de las funciones lineales, iniciemos por ahí, y de las cuadráticas, pero iniciemos por una función lineal. Una función lineal es aquella cuya representación gráfica es una línea recta. Y enseguida les digo que la única gráfica que tiene representación recta es la lineal. Cada vez que la veamos la vamos a reconocer. Ya en otros grados hemos hablado de ella. Una función lineal tiene por dominio todos los números reales y por rango todos los números reales. Como su gráfica es una línea recta, lo vimos en la primera clase de este tema de funciones, la función es inyectiva. Como abarca todo el eje de las x porque está definida para todos los valores de x y de y, también es una función sobreyectiva. Concluimos entonces que las funciones lineales son biyectivas, siempre. Podemos encontrar representaciones algebraicas de las funciones lineales en 2 modos. Aquí les estoy colocando los 2 modos, en la forma f de x igual a mx y en la forma f de x igual a mx más b. La diferencia entre la una y la otra es que la primera corta por el origen y la segunda corta en cualquier otro lugar del eje y es la que hemos llamado también afín. Aquí les he traído un ejemplo de una función lineal. Para obtener la gráfica de una función lineal es suficiente definir corte en x y corte en y
y su dominio siempre serán los reales, su rango siempre serán los reales. Decíamos en la diapositiva anterior que las funciones lineales que no pasan por el punto de coordenadas 0, 0 las llamaremos afín y tienen la forma mx más b. ¿Qué es m en la función lineal? M es un elemento muy importante, muy definitivo, que nos permite hacer el análisis del comportamiento de la función. M lo hemos denominado la pendiente de la recta, es decir, el grado de inclinación de la recta con respecto al eje de las X. La inclinación de cualquier línea recta se mide teniendo como referente el eje de las X. Y B será nuestro corte en el eje de las Y. Para hallar el corte del eje de las X siempre vamos a encontrar o vamos a utilizar la expresión menos B sobre M, es decir, menos o el opuesto del corte en Y dividido entre la pendiente. Aquí les he traído una gráfica de una función afín. Fíjense que es afín, aquí les determiné que este es 0, 0 y la función no está pasando por ahí por 0, 0, por eso es lineal, categorizada como afín. Aquí les estoy mostrando sus cortes en Y y su corte en X. Y en la gráfica les señalo cómo se halla el corte en X, que es la expresión que les acabé de nombrar, y que el corte en Y nos los va a dar siempre el valor de B. Es decir, solo 2 puntos son suficientes para obtener la gráfica de una función lineal. Pero hablemos de la pendiente. ¿Qué me dice la pendiente de la función lineal? Entonces vamos a tener muy en cuenta que la pendiente nos describe el comportamiento creciente o decreciente de las funciones lineales. Si la pendiente de una función lineal es negativa, miren el trazo de la flecha hacia donde indica, la función lineal será decreciente en todo su dominio. Pero si la pendiente es 0, la función lineal se transforma en una función constante y su gráfica será una línea horizontal, es decir, paralela al eje de las X, y su rango será solo ese valor de Y. Si la pendiente es positiva, el comportamiento o la indicación de este comportamiento que tenemos aquí es creciente. La función será creciente en todo su dominio. Y si la recta es vertical, la pendiente no está definida, porque si nos venimos aquí a la definición, no hay variación en el valor de X, por consiguiente ni siquiera será una función. Es decir, las rectas verticales no son funciones. Recuerda que en clases anteriores vimos que precisamente una recta vertical es la que nos permite definir si una gráfica es o no una relación o una función. Vamos a recordar de grados anteriores que la pendiente está definido como la variación o cambio vertical dividido entre la variación o cambio horizontal, ¿sí? Entonces recuerde que la pendiente será la relación entre las unidades que asciende la función dividido entre las unidades en que crece el eje de las X. Y su fórmula aquí se las estoy dejando, ya la recuerdan de años anteriores. Vamos a resolver este ejercicio de ejemplo. Vamos a resolver la función f de x es 2x menos 6. Entonces vamos a recordar, aquí les estoy recordando una vez más, quién es el intercepto en x o cómo lo calculo, quién es el intercepto en y o si la función me lo da. Recuerda que es b. Entonces aquí tenemos la función f de x es 2x menos 6. En ella puedo encontrar que m o relacionar m es igual a 2 y b es menos 6. Esto me permite enseguida encontrar el intercepto en x. Recuerda que el intercepto en x es menos b. Como nuestro b es menos 6, su opuesto será 6 positivos. Por eso aquí he colocado 6. Dividido entre m, que ya
pudimos inferir que nuestro m vale 2. Entonces el intercepto en x de nuestra recta será 3. Recuerda que los cortes en x tienen una coordenada 3,0. O sea, tienen valor en x, no tienen valor en y. Por eso decimos intercepto solo para x. Vamos a recordar que el intercepto en y nos lo da b. O sea que ya aquí encontramos que b es menos 6. Entonces solo tendré que decirlo porque la función ya me lo da. Intercepto en y es igual a menos 6, que será el punto de coordenadas 0, menos 6. Los cortes o los puntos que están sobre el eje de la y siempre tendrán coordenadas 0, y, porque no tienen comportamiento o movimiento sobre el eje de las x. Su coordenada en x siempre será 0. Entonces, ¿qué hago para graficar una función lineal? Estos dos valores que obtuve de cortes en x y en y son los que debo llevar al plano cartesiano y que he ubicado aquí 3 unidades en x. Si esto es 0, la cuadrícula está de una unidad, 1, 2, 3, y este punto azul me está indicando el corte en x. Ahora ubicamos el corte en y, 0, menos 6, como es negativo, entonces hacia abajo, hacia abajo en el eje de la y, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí será menos 6. Quiere decir que al unir con una línea esos dos puntos tengo la gráfica de la función 2x menos 6. Como m es un valor positivo, la función debe ser creciente y corresponde a la gráfica que nos dio una línea recta que va creciendo. Miren el sentido a la flecha y su dominio son todos los reales, su rango son todos los reales siempre. Entonces, la función lineal es la función más sencilla de todas las que vamos a estudiar y espero que esta le haya quedado absolutamente clara para poder continuar hablando de las siguientes funciones. En la clase de hoy también vamos a hablar de las funciones cuadráticas. Una función será cuadrática cuando su forma algebraica sale de un polinomio de grado 2. Es decir, f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c. Dice con a diferente de 0. Vamos a tener en cuenta por qué a no puede ser 0. Si el coeficiente a, que es el coeficiente de la variable cuadrática, es 0, la anularía. Y entonces la función se convertiría en una función lineal. Miren la forma que quedaría, bx más c, y esa es la forma de la función lineal que acabamos de ver. Un ejemplo de una función cuadrática es 2x cuadrado menos 6. Y en esta función o en las funciones que vamos a manejar cuadráticas es muy importante que reconozcamos quién es a, quién es b y quién es c. En este ejemplo que he traído hoy aquí, para iniciar, a toma el valor de 2 porque a es el coeficiente o número que acompaña la variable que está al cuadrado. En este caso, b es menos 6 porque b es el coeficiente o número que acompaña, con todo y su signo, la variable lineal, o sea, la que está elevado a la 1. Y en este caso, c es 0 porque c es el término independiente o lo reconocemos porque es el número que no tiene variable, es una constante. Como no aparece, es 0. Para construir la gráfica, esto es lo primero que tenemos que hacer. Determinar quién es a, quién es b y quién es c. A cumple, así como la pendiente cumple un papel muy relevante en el comportamiento de la función lineal, en la función cuadrática ese papel lo cumple a. Porque a es quien determina la concavidad. La concavidad de una parábola está determinada por el signo de a de la siguiente manera. Si a es mayor que 0, es decir, positivo, la representación gráfica de la función será una parábola que abre hacia arriba y la denominaremos cóncava hacia arriba. Es decir, que yo apenas vea la estructura algebraica de una función cuadrática, podré decir hacia dónde está direccionada su concavidad. Pero
Si ese A es negativo, es decir, menor que 0, entonces la concavidad será hacia abajo. Será una parábola, pero que abra hacia abajo, y diremos que la función es cóncava hacia abajo. Para construir la gráfica de una función cuadrática, vamos a tener en cuenta unos elementos muy importantes y característicos en ella. El primero de ellos es el vértice. El primero de ellos es el vértice que va a tener coordenadas h, k. H lo vamos a encontrar como menos b sobre 2a. Recuerda que b es el coeficiente de la variable lineal y a es el coeficiente de la variable cuadrática. Así, haciendo ese cociente que nos están indicando ahí, encontraremos el valor de la abscisa h para el vértice. K lo vamos a encontrar haciendo imagen del valor que nos dé h, o lo vamos a encontrar como 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Cualquiera de estas dos maneras de encontrar k va a dar el mismo valor. La única diferencia entre la una y la otra es que hay algunos ejemplos donde h nos da, por ejemplo, un racional, y al sustituir resultan operaciones que de pronto pueden confundirte, mientras que en esta manera de hallarlo es solo determinar en la función quién es a, quién es b y quién es c, y reemplazar en esta fórmula, resolver la operación y obtener el resultado para k. Elemento muy importante, el vértice, coordenadas h, k. De esta manera lo vamos a calcular. El intercepto en y de la función cuadrática, pues no tenemos que hacer ningún proceso para hallarlo, porque el intercepto en y nos están indicando aquí que es el valor de c. Es decir, apenas veamos la estructura de la función que nos den, podemos determinar quién es su corte en y. Para encontrar su corte en x, mire, vamos a dar solución a la ecuación 0 igual a x cuadrado más bx más c, es decir, f de x toma el valor de 0, porque como les dije anteriormente, los puntos que tienen coordenada en x o corte en x o las intersecciones en x tienen coordenada en y 0. Esa es la razón por la cual igualamos la función a 0 y obtenemos una ecuación de grado 2 para obtener los cortes en x. Esa ecuación de grado 2 la vamos a resolver factorizando cada vez que sea posible, o si no es posible factorizar, utilizando la fórmula general. Pero recuerda que la fórmula general solo es cuando no sea posible factorizar. El dominio de una función cuadrática son todos los reales y su rango depende de la concavidad. Veamos entonces un primer ejemplo. Vamos a resolver la función f de x es igual a x cuadrado más 5x menos 14. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Determinar quién es a, quién es b y quién es c. En este caso, a es 1 porque como no vemos el coeficiente, sobreentendemos que es 1. B es igual a 5 y C es igual a menos 14. Entonces vamos a proceder a hallar el vértice. Recuerda que el vértice es h, k. Hallaremos primero el valor de h. Para hallar el valor de h, dice allá anteriormente dijimos que h es menos b. Como nuestro b aquí es positivo, es 5, su opuesto será menos 5. Dice entre 2a, aquí está 2 y como mi a vale 1, reemplacé donde estaba a por 1. Cuando resuelvo, obtengo que h es menos 5 medio, porque 2 por 1 es 2. Ya tengo el valor de h. Me hace falta el valor de k. Recuerda que para hallar k hay dos maneras. La primera es que este menos 5 medio yo lo reemplace aquí y lo reemplace aquí y resuelva cuánto me da esa operación. Vamos a hacerlo entonces con la otra manera y el resultado va a ser el mismo.
Dice 4A, pero recuerda que A es 1 en este ejemplo. C, y nuestro C es menos 14. Menos B, pero nuestro B es 5 elevado al cuadrado. Sobre 4 veces A es 1. Es decir, que lo único que hicimos fue llenar los espacios en la fórmula con los valores de A, B y C que nos está dando esta función. Si resolvemos, 4 por 1, 4, y 4 por menos 14 es menos 56. Menos 5 al cuadrado es 25. Tienen signos iguales, entonces sumo y obtengo menos 81 entre 4. Entonces queda así conformado el vértice de esta función cuadrática de la que estamos hablando. H menos 5 medio, K menos 84 cuartos. ¿Qué nos hace falta? Intercepto en Y. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿me pueden dar el intercepto en Y de esta función? Recuerda que el intercepto en Y está determinado por C. Muy bien, el intercepto en Y es menos 14. Es suficiente mirar cuál es el valor de C en mi función para saber dónde va a cortar al eje de la Y. Entonces procedamos a hallar ahora los cortes en X. Los cortes en X, recuerda que para hallarlos debo igualar la función a 0, porque sobre el eje de las X el valor de Y siempre será 0. Y obtenemos la función igualada a 0 y se nos convierte en esta ecuación de grado 2 que vamos a resolver factorizándola. Esta ecuación cuadrática, esto es un polinomio de grado 2 que vamos a factorizar como una factorización de la forma x cuadrado más bx más c. Recuerda que vamos a abrir dos paréntesis, que en el primer paréntesis vamos a colocar la raíz cuadrada de la variable cuadrática. El signo del primer paréntesis, es el signo del segundo término, y el signo del segundo paréntesis será el producto de los dos signos. Como en este caso más por menos es menos, por eso que en el segundo paréntesis aparecen menos. Vamos a buscar dos números que multiplicados nos den menos 14, pero que sumados nos den 5 positivo. Esos dos números son 7 y 2, menos 2. ¿Por qué? Porque más 7 por menos 2 me da menos 14. Y más 7 menos 2 me da 5 positivo. Es decir, son los dos números que cumplen con las condiciones que acabé de mencionar. Aquí, cuando ya tengo la ecuación factorizada, tengo un producto igualado a 0. Por el teorema del factor nulo, puedo asegurar que si este producto es 0, es porque uno de estos dos valores son iguales a 0. Entonces obtenemos que x más 7 es igual a 0 o x menos 2 es igual a 0. Si despejamos de cada una de estas ecuaciones el valor de x, obtendremos x igual menos 7 en la primera y obtendremos x igual 2 en la segunda. Entonces ya tenemos vértice, intercepto en Y y los dos cortes en X. Vamos a llevar a un plano cartesiano estos valores y a recordar que como mi valor de A es positivo, la gráfica que voy a obtener es una parábola cóncava hacia arriba. Entonces, con la ayuda de GeoGebra he trazado la función pues para que salga bonita, pero bien podemos hacerla en una cuadrícula. Y aquí miren, vamos a ubicarnos. Vamos a mirar primero el vértice. El vértice tiene coordenadas menos 5 medios, o sea, menos 2,5. Mira lo que aquí está ubicado sobre ese valor. Y menos 84 cuartos. Menos 84 cuartos es 20,25. Negativo, mira, aquí está en menos 20. Este es nuestro vértice. Nuestro corte en Y, menos 14, mira que nos lo está señalando el corte en Y exactamente en menos 14. Nuestro corte en X, el primero 2 positivo y el segundo 2 negativo. La unión de todos esos puntos nos da la gráfica de esta función cuadrática, una parábola cóncava hacia arriba. Dominio,
todos los reales. Rango, les había dicho que depende de la concavidad. El rango de esta función entonces irá desde el valor de k, que nos dio menos 84 cuartos, hasta positivo. Si la parábola es cóncava hacia abajo, será desde menos infinito hasta el valor que obtengamos en k. Muchachos, espero que todo les haya quedado claro. Nos vemos en clase donde haremos otros ejercicios para practicar. Gracias por la atención prestada y recuerda, no olvides estudiar. Me encantó compartir con ustedes este rato de clase. Chao, chao.